Vamos a otro sector de este estudio. Berezovsky tiene otro tema también. Sí, hablábamos que la semana pasada la subdirectora del Hospital Pediátrico del Niño Jesús nos informaba acerca de una patología de los chiquitos hasta 4 o 5 años que suele asustar mucho a los padres y que esto lo suelen usar los chicos después, estos berrinches con sollozos que incluso llegan hasta la apnea, pérdida de aire y de respiración, para utilizar a los padres y obtener lo que ellos quieren. Y nosotros decíamos, bueno, pero esto depende de los padres, porque al niño se lo empieza a educar desde que nace y a veces antes que nazca. Nosotros hace muchos años escribimos un artículo que se llamaba "Este chico me salió", porque habitualmente los padres suelen decir, este chico me salió rebelde, me salió caprichoso, me salió... Y el chico no le sale al padre. Es probable que haya un componente hereditario o genético importante en los seres humanos, pero sobre esa base genética hay que empezar a moldear y ponerle encima todo un andamiaje que tiene que ver con la educación que los padres le tienen que brindar al chico. Hay una base que viene con el chico, pero después todo lo demás se lo tiene que agregar el padre. Por ejemplo, si el padre lo educa al chico desde muy chiquito, y decíamos antes de nacer porque el clima familiar y la manera de comportarse entre los padres, y la manera de comportarse el padre con la madre, la madre con el padre, mientras está embarazada tiene mucho que ver, porque el niño ya lo va percibiendo, pero la manera de comportarse los padres para con el bebé, desde el comienzo, si llora, ¿por qué llora? Si llora por algo que es justo, y hay que dárselo. Si pide algo que es justo, hay que dárselo. Si pide algo que no es justo y que es imposible dárselo, no hay que dárselo, pero no hay que dárselo nunca, porque hay padres que le dicen no, y cuando el chico insiste, llora, patalea, al final se lo terminan dando. Entonces el no primero no sirve para nada, el chico le toma el tiempo al padre y después sabe que si llora, patalea o hace un poco de lío, consigue lo que inicialmente le habían dicho que no. Si le dijeron que no para algo que se le podía haber dado, y no le hubieran dicho que no. Y si le dijeron que no para algo que no le deben dar, no se lo tienen que dar nunca, aunque el chico llore, patalee o haga cualquier tipo de puesta en escena para lograr. Otra de las cosas es que los padres suelen darle a los chicos, a cambio de un buen comportamiento, lo que los adultos llamamos un soborno, una coima. Si te portás bien, te compro caramelo. Es que el chico se tiene que portar bien no porque le vayan a comprar caramelo. El chico se tiene que portar bien porque se tiene que portar bien. El chico no tiene que romper determinada cosa porque no está bien que la rompa y porque hay que educarlo desde muy chiquito para que sepa que esas cosas no se rompen, que no se mete el dedo en el enchufe, que no se le pega al hermanito, que no se grita cuando está durmiendo el hermanito, pero no porque a cambio le vayan a dar algo, porque si no se confunde lo que es una cosa correcta para el devenir de la vida del ser humano, para el futuro, con algo que se hace porque le dan algo a cambio, que no tiene ninguna relación. ¿Qué relación tiene un caramelo con que el chico se porte bien? Ninguna. El caramelo se lo darán o no se lo darán en el momento que corresponda dárselo, pero no porque se portó bien. Y entonces todo eso influye para que el chico después tenga comportamientos correctos o no. No es que nació rebelde, nació caprichoso, le rompe las cosas a los padres porque es malo, sino porque la educación que los padres le dieron tiene que ver con ese comportamiento. Es cierto que hoy en día es muy importante con quién se deja a los chicos, porque no es lo mismo antes cuando la mamá se quedaba a cuidar a los chicos, que mal o bien, el hecho de ser madre no es una garantía, pero era la mamá, que ahora que la mamá sale, y en buena hora, a trabajar, a competir con el hombre, que los chicos se quedan con alguien que es alguien de fuera de la casa. De modo que la elección de la persona que queda a cargo de los chicos también es muy importante. Yo había puesto por ahí un dibujo, una historieta de Camaño que dice, el padre está muy enojado, dice, le rompió el vidrio a la vecina. Dice, le soltó el canario al abuelo. Che, ¿me puedo decir qué hicimos mal para tener un hijo así? Y la madre, mientras está lavando, limpiando, le dice, ¿te lo digo delante del nene, viejo? Claro, los padres algo hicieron, sea el padre o la madre, fundamentalmente también el ejemplo, para que el chico se comporte de determinada manera. Yo siempre pongo el ejemplo de una plantita, salvando las distancias. Si la plantita se está torciendo, hay que poner un tutor para enderezarla. Si uno la riega, si uno la cuida, si uno le coloca insecticida cuando tiene pulgones, en fin, la plantita va a crecer sana, fuerte y se va a transformar en un hermoso árbol o en una hermosa planta. Pero si uno no la cuida,
o no la trata como corresponde, esa planta fracasará o será una planta fea, ¿no? Y con el chico pasa exactamente igual. Estamos forjando un ser humano y depende de nosotros. Ahora, son los errores que tal vez cometemos todos los padres, Por supuesto, ¿no? sí, Son claro. muy comunes. La Es sociedad difícil. y esta realidad que decía Luis, de que los padres trabajen, significa una realidad incontrastable. ¿Dónde lo dejas? Algunos Está tienen bien. las abuelas. Pero hay que saber elegir con quién Claro. dejarlo. Y después hoy, antes lo común, en la época nuestra, Luis, era el jardín de infante una normalidad a los 5 o 6 años. Ahora Hoy tres, en la guardería están a meses o a años. Y las abuelas generan ahora una también, relación con claro. las docentes Las diferente abuelas a la también es clase. relativo, porque hoy lo que hablábamos, porque las abuelas también ahora tienen sí, ahora las actividades, abuelas no son más son los jóvenes. mismos que Hacen las abuelas de pilates. antes. Las abuelas son Van al jóvenes. spa. Sí, se les caen los chiquitos y aparecen A moretoneados. los Una vez- 70 años son Una jóvenes. vez una tía mía le pegó un sopapo a la hija antes de salir. Entonces la hija le preguntó, pero ¿por qué me pegas? Por las dudas, dice, tu comportamiento no te Bueno, por ahí tiene que ver un poco con esto, ¿no? Claro, Ya eso está demasiado. el sopapo no es una buena pedagogía, pero de todas maneras el límite siempre tiene que estar, porque uno llega al sopapo cuando ha fracasado en otros límites, cuando el chico no respeta otros límites que le pone. Pero si el padre le dice, esto no se hace, el chico empieza a protestar, entonces al final el padre se lo da, el chico va corriendo el límite Claro, y sabe claro. que lo puede manejar a eso. Claro. ¿No? Al final uno tiene que terminar el sopapo y puede prevenirlo. Claro que sí. Gracias, Luis. Te quedás con nosotros. Tenemos más información, nos vamos a Tele 8 Noticias, porque en muchos hogares parece que uno estuviera viviendo con un enemigo. Rocío tiene 3 años, molestó a su perro y el perro la atacó. Muchas gracias, Celeste. Efectivamente, una niña de tan solo 3 años resultó con graves heridas en su cara. Trata de estar medianamente prolijito. Ahora yo le voy a preguntar a Luis Berezovsky. Berezovsky, ¿qué es ser metrosexual? Yo soy Luis? más modesto, soy 1 centímetro sexual. Y no le digo que está linda porque es una redundancia. Celeste. Ay, gracias, No, Berezovsky. la verdad es que es un término nuevo que no manejo bien. No, una cosa media rara. Esos términos que se incorporan ahora al lenguaje cotidiano que uno tiene que irlos procesando. Yo tardo un tiempo, ya soy de otra época, ¿no? Es que el hombre es hombre, la mujer mujer, esto de metrosexual, una cosa ahí andrógena que da Podemos vuelta. hacer una encuesta si usted quiere, ¿eh? Por favor, por No hay favor. ningún problema. Tráigame, ¿hay más metrosexuales de su especie? Viene el intendente de Río Tercero, en un ratito lo estamos esperando. Luis Juez va a hablar de todo en todas las mañanas, y Luis Berezovsky también tiene un tema hoy de suma importancia, y es los niños por un lado, los perros por el otro. La semana pasada hablábamos Sí. del tema porque se presentó un caso en esa oportunidad, pero se presentan casos permanentemente, incluso últimamente se están presentando más que hace unos años, ¿no? Y tiene una relación directa con los problemas de inseguridad, porque nosotros pagamos impuestos para tener seguridad y tenemos que pagar seguridad privada simultáneamente. Pagamos impuestos para tener seguridad y justicia y tenemos que poner alarmas y pagar por la alarma, y dicho sea de paso, se le electrocutó a un policía este fin de semana con una alarma. Tenemos que pagar impuestos y a la vez hay gente que tiene armas en su casa con los peligros que implica tener un arma en su casa. Y tenemos que pagar impuestos y a la vez hay quienes tienen perros como armas, porque los perros habitualmente eran mascotas, eran integrantes de la familia, que compartían la vida de la familia, que brindaban cariño a la familia y que la familia le brindaba cariño a ellos. Jugaban con los chicos, se los cuidaba, se los protegía. Ahora los perros, en muchos casos, son armas que la gente entrena para agredir, para herir, para morder, hasta para matar si es necesario. Decía Jorge Kelly, yo no conozco mucho de perros, pero sí conozco de familia, un tema al que me dedico siempre. Decía, el perro se parece al amo y cualquier perro, cualquiera sea su raza, puede ser peligroso si se lo entrena para ser peligroso. Y últimamente, de manera, me parece equivocada, los perros han pasado a ser armas en las familias. Y compartir estas armas, que son los perros, con los chicos, es un cóctel peligrosísimo. Nosotros trajimos algunos consejos que dan los especialistas, porque los perros tienen que ser, antes de ser incorporados a la familia, tener algunos cuidados. Por ejemplo, ahí vemos cuando a los chicos se le va la pelota a la casa del vecino. Y habitualmente hay que educarlos, hay que enseñarles, porque habitualmente los chicos saltan la tapia, saltan la verja, saltan el galpón, el portón, se meten en el galpón, se meten en el patio.
y se introducen en un terreno que no conocen, donde hay un perro que está entrenado para cuidar el terreno y las propiedades de ese terreno. Después hay que tener en cuenta que cuando uno ve un perro durmiendo o comiendo, no tiene que molestarlo. A veces el perro puede ser parte de la familia. Puede hacer muchos años, hace poco había un perro que agredió, sí, a un chiquito de 3 años. Y hacía 20 años que estaba. Sí. Pero una por la edad, que ya no tiene la misma reacción que cuando era joven. Y otra porque el perro necesita también que se lo respete, que se respete sus tiempos, cuando duerme, cuando come, cuando está con su cría. En fin, hay una serie de cosas que el perro preserva para él y que enseñarle al chico que tiene que respetar como se lo respeta a él. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, cuando un perro lo huele, un perro desconocido se acerca y lo huele, no tienen que salir corriendo los chicos, los adultos tampoco, pero a los chicos hay que enseñarles desde muy chicos. No tienen que salir corriendo, escapar, agredirlo, sino quedarse quietos. El perro lo va a olfatear, va a intentar reconocerlo y se va a ir. Todos estos consejos salen en la última revista de Empresalud, así que agradecemos mucho al doctor Hugo Rostaño, porque es un tema muy de moda. Otra de las cosas que yo no conocía y que los veterinarios aconsejan, cuando se acerca un perro desconocido, peligroso, retroceder. Yo eso no lo sabía. Retroceder unos pasos tranquilamente y el perro se aleja. Lo mismo con los automóviles. Cuando el automóvil se detiene, el perro se va. Es algo que no todo el mundo conoce, pero que son cosas que hay que tener en cuenta. Otra de las pautas es cuidado con las crías. Los perros cuidan mucho sus crías. Son muy celosos de sus crías. Hay que enseñarle a los chicos a respetar a los bebés, a las crías del perro, porque esa puede ser una de las razones de la agresión. Cuando el perro muerde a una persona, acudir inmediatamente, aunque sea leve esta herida, acudir inmediatamente a un centro de salud. Lamentablemente, el antirrábico provincial está muy descuidado, muy mal estado. Un instituto que fue señero, fue modelo. En Córdoba hace décadas que no tenemos rabia por las campañas de vacunación que se hicieron en el antirrábico. Hay que actuar en tranquilidad cuando se ve un perro desconocido y no tratar de jugar con él, no tratar de tocarlo, porque uno no sabe cómo ese perro puede reaccionar, cómo está entrenado, cómo está preparado. Son algunas de las cosas que hay que tener en cuenta. Después, hay que tener en cuenta también cuando se incorpora un perro a la familia, hay que consultar con el veterinario qué tipo de perro corresponde a la psicología familiar. Porque Jorge decía, el perro se parece al dueño. Hay que tratar de que el perro tenga compatibilidad con el dueño. No todos los caracteres de las personas se compatibilizan con todas las razas de los perros. Incluso hay manuales sobre razas que también habría que consultar. Y fundamentalmente cuando uno tiene un perro, igual que cuando tiene un chico lo lleva al pediatra, llevarlo al veterinario para controles, para vacunarlo, para que esté bien alimentado. Todo eso es importante para que no tengamos sorpresas desagradables, pero me parece que lo más serio que está ocurriendo hoy es utilizar al perro como arma. El perro siempre fue una mascota a la que había que cuidar e integrar al grupo familiar, no para utilizarlo con otros fines, porque no es esa la razón para la que tiene que tener una familia un perro, y es muy peligroso que así sea, sobre todo cuando hay chicos. Ahora, por ejemplo, Jorge decía de que es lo mismo un caniche toy, de repente Si lo que entrenás, puede ser agresivo, y un Rottweiler puede ser un chow chow, puede ser tranquilo, si uno lo entrena. De todos modos, Luis, ¿no tienen ese instinto de agresión determinadas razas? Bueno, supongo, yo insisto, de perros no entiendo mucho, supongo que habrá razas, como el dogo, por ejemplo, Claro. algunos perros que son entrenados, que incluso fueron creados por los Nores Martínez aquí en Córdoba. Para tal o cual reacción. Para pelear con Sí, eso de- Chancho del Monte, en fin. Sí, Pero las otras razas, y eso por eso digo que hay que consultar con el veterinario, para ver qué perro corresponde a una familia y si es conveniente incorporar determinada raza de perro. Porque cualquier raza puede ser peligrosa si la entrenamos, si la capacitamos para agredir. Sí, Y eso ahora es el lo que se daño está de un haciendo. caniche siempre va a ser menor que el daño de Sí, un pero chow chow. uno nunca de sabe en repente. un chico cuál es un daño menor, ¿no? Sí. Porque también decía Jorge que el caniche tiene uñas y tiene dientes también y puede producir en una criatura un daño irreparable. por Pero más eso que sea. ¿a qué edad es bueno integrar a este animalito en la casa, en la familia para un chico? ¿A qué edad es bueno? ¿A partir de qué edad? Si es para fines, como decía yo, como una mascota, para que el chico aprenda, porque incluso hasta para fines terapéuticos. Hay Sí. perros que se utilizan para fines terapéuticos, Sí. con determinado tipo de discapacidades, pero siempre incorporándolo como un integrante más de la familia al que hay que brindarle afecto para que brinde afecto. Un trato de reciprocidad, para que el chico se acostumbre a ser solidario, incluso para que se acostumbre a cuidar a un ser vivo,
empieza cuidando un ser vivo, sigue cuidando al hermanito y cuando sea grande va a cuidar a su hijo, a alimentarlo, a respetar su siesta, a respetar su sueño, su comida, su cría. Claro. Siempre, desde que nace el chico, si la familia está dispuesta a eso. Yo, por ejemplo, no tuve perros nunca porque era una gran responsabilidad, porque para tenerlo tenía que tenerlo así. Sí lo tuve cuando era chico. Y me recuerdo que tenía una muy linda relación con los perros, porque era una mascota, pero aparte no era un arma. Si uno es responsable, es un hijo más en la casa. Por supuesto, Sí, claro. desde, Si uno es responsable, me decían, ¿a qué edad? Desde que nace el chico puede estar en contacto con el Ahora es importante que le den órdenes a una sola persona. El perro tiene concepto de jauría y reconoce a un líder de la jauría. Con más razón. En la familia siempre tiene afinidad con uno más que otro. Él reconoce a su líder en la jauría y a ese le responde. Por eso es importante que las órdenes, los retos, las correctivos se lo dé una sola persona y no cualquier otro. Sí. Por ahí puede no hacerle nada al dueño y morder a la esposa a uno de los hijos. Por eso cuando, si se lo entrena, si ese dueño, Sí. ese titular de la jauría, lo entrena para agredir, seguramente va a agredir a alguno de los miembros de la familia, porque no es él. Porque no es el que le dio el entrenamiento y se va a confundir seguramente. ¿No? Pobre Torrejón. No, porque yo estaba escuchando atentamente porque yo tengo un Rottweiler y lo digo, y no lo tengo como medida de seguridad simplemente porque me gusta la raza de perro. Ahí teníamos una foto de un Rottweiler. Bueno, lo que yo quiero contar es algo que yo fui aprendiendo que desconocía. Cuando el perro fue creciendo, el veterinario me fue marcando pautas y me fue diciendo, cuando tenga tantos meses el perro va a hacer esto, y lo hacía. Cuando tenga tantos meses va a hacer lo otro. Tal cual lo que me fue indicando. Vos no lo entrenabas para atacar. No, pero y él me fue marcando las pautas cómo mantenerlo en línea para que después te obedezca, porque se salen de conducta en algún momento de su desarrollo y crecimiento y ahí es donde se hacen invulnerables. Pero yo fui con mucho cuidado, con un veterinario muy responsable que me indicó el proceder. Y con el chico igual. Al chico hay que enseñarle que el perro lo tiene que respetar, que es un ser vivo, que tiene sus derechos, tiene sus necesidades y que lo tiene que respetar. No que le pegue, que se le suba encima. Claro. No es un juguete. Que lo moleste, como vos decís, mientras come, mientras duerme, que lo tire. Es otro ser con el que él puede jugar y brindarle afecto, pero respetarlo. Eso puede, desde que nace el chico puede jugar, puede tener un perrito si en esas condiciones, ¿no? Estoy pensando si tener o no entonces un integrante más en la familia, un chico más. Es una responsabilidad. Hay que asumirlo como tal, no es un juguete. Y después tenemos perlitas, Berezoski. Sí. ¿Qué perlita nos trajo hoy? Bueno, algunos dicen, y seguramente los intendentes que han estado acá van a compartir, pero ahora de todos los partidos políticos, Jorge sabe mucho de política, que es el más grande estadista que tuvo la Argentina en los últimos 80 años, Arturo Frondizi. Tarde lo reivindican muchos, en su momento lo atacaron mucho. Casi en las postrimerías de su vida, el año pasado se cumplieron 12 años de su muerte, la semana pasada se cumplieron 12 años de su muerte, casi en las postrimerías de su vida, con mucha dificultad para hablar incluso, relata aspectos importantes de su vida, algunos de los cuales son mitos en la historia argentina, como por ejemplo el pacto con Perón en 1958 para ganar las elecciones, la contradicción entre la enseñanza laica y libre. Él es el artífice de que en la Argentina haya universidades privadas, desde las católicas hasta las empresas privadas, porque antes eran solamente estatales. Y bueno, cuenta algunas anécdotas, cómo ganó las elecciones en el 58, su relación con Perón, su relación con Balbín. Pero bueno, en un ratito entonces vamos a ver esta perla. Bien. que tal. Vienen que ya están trajo los intendentes de Río Tercero y ya vienen de Córdoba Sí, también. Río Tercero, el intendente que ya está acá en nuestro Uy, estudio, bravo, sigue Recone. charlando. Se va a llevar muchos negocios desde Escuela 665, me Y parece. por ahí, no qué para. sé yo. ¿Con Continuamos con todas las... Continuamos con todas las mañanas. Y abrimos el bloque con mucho orgullo, con orgullo de saber que hay gente joven que defiende nuestras raíces. Por eso es que es un gusto siempre en todas las mañanas poder presentar el folclore con las nuevas voces. Ella es Jessica Benavides, tiene 17 años. En el 2006 fue revelación en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María. También fue revelación en el 2006 en el Festival Gaucho en Uruguay. Y la semana pasada, revelación en el Festival de la Flor Nacional de la Tradición en Mendoza. Está con nosotros Jessica Benavides, 17 años, folclore en todas las mañanas. Muy buenos días.
que despierte Córdoba nomás. Este gato yo lo bailo al derecho y al revés, y no le repiqueteado pa' que así lo baile usted. Como baila con su china, este negro gordo. Vení china pa' acá, una vuelta pa' allá, no mire para atrás que perdés el compás. Yo te voy a demostrar cómo sé zapatear con mi facilidad, mira qué calidad. Como baila con su china, este negro gordo. Allá voy otra vez zapateando mejor, esta vez te lo haré repiqueteadito, un taquito pa' acá, otro taco pa' allá, taca, 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 sin perder el compás. Yo te paso la escobita, hágame la caridad, la que falta. Arriba todos. Eso nomás. Ahí va queriendo. Te ha portado china linda, quien te viera y quien te ve. Que boleando la pollera no baila nada también. Y se viene la segunda, este gato gordo. Vení china pa' acá, una vuelta pa' allá, no mires para atrás que perdés el compás. Yo te voy a demostrar cómo sé zapatear con mi facilidad, mira qué calidad. Y se viene la segunda, este gato gordo. Allá voy otra vez zapateando mejor, esta vez te lo haré repiqueteadito, un taquito pa' acá, otro taco pa' allá, taca, 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 sin perder el compás. Yo te paso la escobita, hágame la caridad. Gracias, Jessica. Muchísimas gracias, Jessica Benavides, que se queda con nosotros ¿Le en puedo todas dar un las datito mañanas. del tema? Sí, dame un Este gato datito. pertenece a un... Epa, me asustó. ¿A quién? No, pertenece a un conocido humorista cordobés, no reconocido, músico, que se llamaba Luis Fernando Correa, el pícaro cordobés. El autor de este gatito. Pícaro cordobés. Que por ahí no reivindica. Con invitados en Del pícaro, trae esta imagen del pícaro cordobés. la videoteca de Berezovsky, lo que vale. Yo quiero que Berezovsky me herede esa videoteca, es bárbara. Tenemos invitados, Jorge. Está el intendente de Río Tercero, el doctor Luis Brauer de CONIC, uno de los intendentes que revalidó sus pergaminos y de los que mayor cantidad de votos tuvo. ¿Cómo le va, intendente? Buen día. Hola Jorge, buenos días. Buenos días. ¿Se lo vio charlatán? ¿Es de hablar mucho usted, intendente? No, no es de hablar mucho. Lo que pasa es que no solamente hablo, sino que me pregunto, después de todo lo que está pasando en nuestro partido, estamos en teléfono y en diálogo abierto con todo el mundo. Bueno, y ahora está llegando juez, así que... Ya está en el sector maquillaje. Ya lo están maquillando. Ya lo están maquillando a Luis Juez. ¿Esperaban este resultado electoral? Yo siempre fui cauto. Creo, Jorge, con usted, de alguna manera, que tuvo alguna relación con Río Tercero, conocía parcialmente cómo podían ser los resultados. Pero siempre fuimos muy cautos porque el día de la elección es el día de la encuesta final. Y fundamentalmente, tampoco al principio de la campaña, muchos de nuestros colaboradores y el equipo de trabajo pensaban que ganábamos bien y no trabajaban, así que tuvimos que cambiar todo el esquema, mentir un poco cómo venían las cosas para que se pusieran a trabajar. Bueno, hicimos una muy buena campaña publicitaria y fundamentalmente tuvimos buena respuesta de la gente. Quizás fue una sorpresa y eso fue la emoción del día domingo, ¿no? Fue muy emotivo que prácticamente la mitad de los riotercerenses nos votaron. ¿Fue la obra pública lo que le garantizó la reelección? ¿Qué análisis hace después? Hubo algo que yo prometí en la campaña y que creo que marcó una gestión, que fue la apertura. Yo no sé si todos los intendentes serán así, pero cualquiera que iba a la mañana en mi oficina, a la mitad de la mañana está la puerta abierta en mi despacho, y entraban, venían. Es decir, la gente se sentía parte del gobierno y nunca se sintió rechazado. O sea, de una forma u otra, cualquier comisión o a veces una persona que tenía problemas era atendido en el municipio. Eso marcó una forma de trabajar. Otro de los problemas que tuve yo siempre fue, me endilgaron que tenía una interna en el gobierno, que la interna no me iba a dejar gobernar. Cuando llegó el momento, hicimos una lista única y todo se trabajó con un objetivo. Eso fue un fuerte mensaje a la sociedad. Y otra, como decía la obra pública, Jorge, lo que decíamos nosotros, obra pública sin endeudamiento. Esas dos o tres cosas
diferenciaron mucho la gestión anterior que había en Río Claro, Tercero. que había Entonces obras, pero estaba endeudado pudimos por eso. cambiar. Entonces cuando la gente le preguntaba, ¿mejoró o cambió la gestión anterior? Notaban ese sello que lo diferenciaba. Y otra cosa que me han contado, me han dicho es, yo seguí siendo uno más de Río Tercero, yo a la tarde iba a tomar un café al centro, o los sábados a la mañana me encontraban en cualquier confitería, nunca me escondí, renegué de ser un habitante más de Río Tercero. Así que esas pequeñas cosas, más allá de que se hizo buena obra pública, en salud creo que fue una de lo que más marcó mi gestión. Y los logros, ¿no? Tenemos casi un punto menos que la mortalidad infantil que la provincia de Córdoba. Si bien usted dice que no cambió, ¿la gente a su alrededor sí cambió? ¿Es distinta la manera de saludarlo cuando uno es intendente? Sí, por ahí se sorprenden, pero más de una vez estoy en un café con alguien y viene gente, se me sienta a contarme los problemas de la ciudad, ¿no? A veces. Sí, o le toca el timbre en la casa. Pero esa es una de las cosas que mejoró. Antes yo era legislador, tenía gente todo el día en mi casa, pero como en la municipal los atendemos, No van a la casa. aflojó un poco el tema de que me dejan más tranquilo. Claro, también en tren de diferencia con el intendente anterior pasaba eso. En los últimos años a Rojo no se lo encontraba. Aparte él es médico pediatra, doctor, usted. O sea, al ser médico pediatra el pueblo ya tiene una forma de llegada directa a la gente, ¿no? Sí. Chico que nace pasa por ahí, digamos. Sí, pasan por ahí y después siguen, ¿no? Bueno. Siguen. Así que hay interpretaciones políticas y nadie las ignora. En su partido ayer se presentaron 3 listas, lo tironean de todos lados, pero hubo un dato el día de la elección que es, antes de que llegara el presidente de su partido, llega Luis Juez a saludar. El doctor fue un amigo y yo soy agradecido de los amigos y de los que se portan bien. 3 meses antes o 4 de mi elección, varios candidatos que estaban en mi contra fueron a hablar con el doctor Juez para colgarse de él y poder hacerme la contra. El doctor Juez me llama y me dice, intendente, yo no me presto para esas cosas, yo veo que usted está haciendo las cosas bien, lo vamos a apoyar a usted, no voy a permitir que nadie use nuestro partido solamente por el hecho de querer hacer la contra. Así que fue un muy buen gesto del doctor Juez. Él una semana antes fue a Río Tercero, me apoyó públicamente y con mucho gusto. Él tenía miedo porque esto del radicalismo, yo le hablé ese día y le dije, doctor Juez, venga, que no va a haber ningún problema, yo me voy a encargar, usted viene a saludarme, porque él siempre dijo, yo le vengo a saludar a mi candidato, a mi amigo, y no le pido nada a cambio. Y eso fue lo que yo dije el día que fue a visitarme el doctor Juez. Así que él pudo entrar al comité, saludó. Siempre hay alguno por ahí que se quiera hacer verlo, cantar la marcha radical, un grupo, pero también, no digo nada. Pero el doctor Juez saludó, estuvo muy bien. Y él ese dijo, acuerdo no lo escribieron, fue un acuerdo de palabras, no necesitaron escribir nada. Nada. Por eso yo creo que en un momento así, uno no puede olvidarse de la persona que en su momento se portó bien. Bueno, se van a saludar acá, porque ahora se van a cruzar con esto Luis es un Juez. tema de producción que sí. no lo armamos. No, Estaba invitado el fíjate vos. intendente Prógora hace varios días, llega el intendente Juez y seguramente habrá oportunidad que se crucen en el pasillo del canal. ¿El tema de la explosión es un tema pendiente, intendente? El tema de la explosión tiene varios carriles. Uno es el tema de la impunidad que hay y la falta de justicia. Que el año pasado yo acompañé al grupo que se llama Río Tercero de Pie, que están reclamando para que la justicia intervenga y que se esclarezca el tema. Y fuimos a Río Cuarto a ver al presidente. Cumplíamos casi 10 años de las explosiones, 11 años, y el presidente nos atendió muy bien. Por primera vez un presidente se jugó, él dijo que nos iba a ayudar, que iba a ir a Río Tercero, y si ustedes se recordarán, cambiaron el Juez Esteves después de esas declaraciones, y en un momento se habló que nosotros nos metíamos en otro poder, en un poder judicial. No, el presidente marcó un momento, y sé que tiene pendiente una visita, yo creo que estaba esperando después de las elecciones para venir. Yo esta semana voy a ver si puedo ir a hablar con el secretario general de la presidencia para ya fijar una fecha. Hace poquito me ratificó que quería ir a Río Tercero y lo esperamos por ese tema. Y después hay un tema inconcluso de juicios que va por otro carril y otro tema que es más municipal, que si el presidente va a Río Tercero, estoy seguro que no va a ir con las manos vacías. Toda la vida se pidió una especie de indemnización histórica o reconocimiento de lo que ocurrió. Reparación histórica le llamamos en su momento. Quizás los primeros años se pidió con más
y se pidió con más intensidad porque mucha gente se fue a Río Tercero. ¿Quién se le ocurría o qué empresa se le iba a ocurrir radicarse en Río Tercero por lo que pasó? O sea, que hubo unos años que estuvimos mal. Después se empezó a recuperar. Hoy Río Tercero es otra ciudad, es una ciudad comercial, industrial, y por el campo, usted lo ha visto, Jorge, ha cambiado. También llegó la soja, hay una inversión muy grande. Ya vamos a hablar también de cómo está la ciudad y cuáles son sus proyectos. Lo mismo, el presidente seguro que va a dar un mensaje distinto. El presidente anterior, el Estado Nacional la destruyó a la ciudad, porque fueron responsables. Este gobierno tiene que devolverle, digamos, a Río Tercero la confianza y que se amigue el Estado Nacional con el Estado de Río Tercero. Así que tenemos varios proyectos en carpeta, que yo un poco lo dije en la campaña. Queremos que nos ayuden a una obra de infraestructura. Creo que nos merecemos, así como Córdoba tiene un hospital nuevo, Río Cuarto tuvo un hospital nuevo, Río Tercero podría tener un hospital nuevo. Y en este momento vamos a ir al Central Argentino, al ferrocarril que pasa por Río Tercero. Sabemos que hay un proyecto de ferrocarril Río Cuarto, Córdoba. Nos vamos a tratar de trabajarlo. O sea, son varios proyectos grandes que nos parece que el presidente tendría que participar de esto y darnos a un muy buen gesto de ayuda a los Río Tercero en este sentido. Le gusta hablar. Doctor, quédese con nosotros, vamos a seguir hablando de Río Tercero y también de las obras que se vienen. Y con Berezovsky vamos a ver esta perla, esta videoteca que usted tiene, Berezovsky. Tiene que ver con el intendente porque la fórmula de 1952 que enfrentó a Juan Domingo Perón, Hortensio Quijano, la fórmula del Partido Justicialista, Laborista en ese tiempo, fue la fórmula Balbín-Frondizi, de la cual habla Arturo Frondizi. Después se escinden la Unión Cívica Radical del Pueblo con Ricardo Balbín y Arturo Frondizi forma la Unión Cívica Radical Intransigente, compiten en 1958 con el peronismo proscripto y es electo presidente Arturo Frondizi, que cuenta acá, casi en los últimos meses de su vida, murió el 18 de abril de 1995, algunas de estas cosas. Los 6 años de abogacía entré y con casi todo sobresaliente. Entonces me otorgaron el diploma de honor y me recibo una nota diciendo: el diploma de honor se lo va a entregar el general Uriburu, que había derrocado a Hipólito Yrigoyen. Y yo era yrigoyenista desde joven. Entonces le mandé una nota: señor interventor, lo que he conquistado legítimamente estoy dispuesto a recibirlo de manera ilegítima. Cuando Uriburu se enteró de eso, me mandó preso a la cárcel de Villa Devoto. Y entonces yo le debo al general Uriburu mi carrera política, porque yo ya abandoné la idea de ser profesor universitario, me dediqué a la política y llegué a presidente de la República. La primera fórmula fue Balbín-Frondizi. Pero después nos separamos. Balbín por un lado y yo con la Unión Cívica Radical Intransigente por la otra. Entonces yo fui candidato a presidente y gané las elecciones. Las elecciones fueron el 23 de febrero de 1958. El 22 de febrero Balbín le dijo a la mujer: mañana vas a dormir con el presidente de la República. Entonces regresó la mujer, le dijo: para dormir con el presidente de la República no se va a dormir con Frondizi. Libre, y por eso las universidades privadas ahora pueden existir. Pero ya que me pregunta sobre eso, le relato lo siguiente. Un diario publicó, cuando discutía el tema, gana Frondizi seguro. ¿Sabe por qué? Porque yo, presidente de la República, defendía la enseñanza libre. Mi hermano Riccieri, rector de la universidad, defendía la enseñanza laica. Entonces ganaba Frondizi con uno con otro. Pero gané yo y puse la enseñanza libre.
Sabemos bien que vamos a ser atacados. Seremos combatidos por cuantos están ligados a la importación de combustible, a quienes no les interesa que extraigamos nuestro petróleo, ni les conviene que la Argentina rompa la cadena que ahoga su autodeterminación. Charlas mientras Parece que veíamos fue esta ayer. Pensaba, perla. ¿no?, que a Ilia la ley Oñatibia de medicamentos le costó la presidencia. Y a Frondizi, entre otras cosas, la política petrolera, ¿no? Sí, de todas maneras, a mí me parece que fueron excusas. En realidad, eran muy débiles porque tanto los militares, por un lado, como el peronismo con el sindicalismo, por otro lado, lo acosaban y no lo dejaron gobernar. Dicen los historiadores que entre la elección de Frondizi y la Asunción ya le habían hecho 32 golpes de Estado previos. ¿Y cuántos paros y cuántas tomas de fábrica, no? Tremenda. La Los perla tantas que hemos perdido, sí. de Luis Berezovsky, se queda con nosotros, Berezovsky. Decíamos con el doctor, Sí. yo no sabía, con el doctor Bruno de Covni, que el papá de él fue el candidato a gobernador en la interna por la UCRI, ganando Sanichelli Reale, la fórmula que después fue gobernador y vice, ¿no? Así que está vinculado a Somos de la UCRI, ¿no? Sanichelli, primer suegro del actual gobernador. ¿Sí? Así es. Las hijas del gobernador tuvieron padre y abuelo gobernador. Claro. Claro. Las hijas de las otras. La hija de las otras, claro, sí, sí. Bien, ¿por dónde seguimos? Por Río Tercero. Yo quería saber sobre las obras, qué proyectos. Siempre prometió, lo que prometió siempre lo cumplió. ¿Usted, doctor? Bueno, eso lo dije cuando inauguré el periodo de sesiones, que una de las cosas que había sido mi gestión, pudimos hacer lo que dijimos, repitiendo una frase que lo dijo el doctor Mestre. Esa se la copié, pero es real. Y en un momento dado hicimos algunas cosas que no habíamos prometido. Cuando yo asumí, uno de los miedos que teníamos nosotros era el déficit y la deuda que tenía el municipio. Nosotros pudimos revertir un poco el déficit, un cambio en cuanto a la especificación, tuvimos algunos ingresos más, pudimos ahorrar unos pesos, pagar parte de la deuda y hacer obras con fondos propios. Eso fue lo... Y yo el otro día analizaba, ¿no? Quizás no fueron obras mucha empregadura, pero fueron obras como que esta relación con la sociedad y con la gente me permitió escuchar dónde era lo más sensible. Claro, puntualmente lo que necesitaban. Hubo calles donde hacía años que le esperaban y nosotros le hicimos y eso fue muy importante. Por ejemplo, un nudo vial que no costaba tanto, sin embargo, quizá transita ahí la mitad de la gente de Río Tercero y se vio más que una obra grande, ¿no? Por eso es importante la apertura. Han tenido una importante actividad artística y cultural también con Río en Movimiento, que han tenido en el verano, con la actividad en la costanera. Creo que también es una ciudad grande. ¿Cuántos habitantes tiene Río Tercero? Y debemos estar en 47, 48 mil, cerca de 50.000 habitantes. Hoy está sin deuda, ¿no, doctor? Tenemos una deuda vieja, que son de las cloacas, que se habla de 10 millones de dólares, con el ENOSA, un ente nacional de obras hídricas y saneamiento. Pero era tanta la deuda